Tema 1. Diseño algorítmico. La metodología necesaria para resolver problemas mediante programas es un concepto que se denomina metodología de la programación. Para comenzar con los conceptos básicos, definiremos qué es un algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. La palabra algoritmo proviene de Mohamed al-Khwarizmi, que fue un matemático persa que vivió durante el siglo IX y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. La traducción al latín del apellido en la palabra algorismus derivó posteriormente en la palabra algoritmo. Seguramente han visto su rostro en los libros de álgebra. La resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el problema propuesto. Hay un problema, posteriormente se hace un diseño del algoritmo que deriva en un programa de computadora. Los pasos para la resolución de un problema se consideran como 1. Diseño del algoritmo, que describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado. Este comprende el análisis del problema y el desarrollo del algoritmo. En segundo lugar, expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación adecuado, también llamada la fase de codificación. Y el tercer y último paso es la ejecución y validación del programa por la computadora. En la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras. ¿Por qué? El diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y conocimientos profundos de la técnica de la programación. En esencia, la solución de un problema se puede expresar mediante un algoritmo. Es más importante analizar el problema, comprenderlo y elaborar el algoritmo que en sí programarlo y hacer el programa ejecutable para la computadora. Por tal motivo es más importante la comprensión del problema y la comprensión de la solución que el desarrollo de la solución en sí. Los algoritmos poseen ciertas características que todo algoritmo debe cumplir, las cuales son: un algoritmo debe ser preciso, es decir, indicar el orden de realización de cada paso. Un algoritmo debe estar bien definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe de obtener el mismo resultado cada vez que se realiza. Por último, un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe de terminar en algún momento, o sea que debe de tener un número finito de pasos. Si pensamos en un ejemplo clásico del algoritmo en la vida real, podemos encontrar los pasteles. Un pastel requiere de un algoritmo, o sea, una secuencia de pasos para su preparación. Te invito a que pauses este video y escribas en tu libreta el algoritmo para cocinar un pastel. ¿Cómo lo cocinarías? Pon pausa y escríbelo en tu libreta. Si terminaste de escribir tu algoritmo en la libreta y tienes mucha experiencia en la repostería, podrías haber escrito una receta como esta. Una receta de un pastel clásico de 3 leches que aparece aquí en tu pantalla contiene los ingredientes, para cuántas porciones debe de estar hecho, la manera de preparación, la presentación que se debe de dar y si el repostero quiere compartir algunos tips. Este es un ejemplo clásico de algoritmo porque el algoritmo tiene 3 partes principales. La entrada de información del algoritmo correspondería a los ingredientes a utilizar en la receta del pastel, ya que son la información, herramientas y utensilios necesarios para proseguir con la elaboración del pastel. Se podría decir que si no tenemos toda esta lista de ingredientes, no podríamos realizar ese pastel y continuar con la siguiente etapa del algoritmo, la cual corresponde al proceso. En esta etapa se menciona cuál es la forma de preparación del pastel. Aquí nos dirán qué es lo que debemos mezclar, en cuántas porciones, por cuánto tiempo y con qué utensilios. En el algoritmo se conoce como proceso. Y por último, todo algoritmo debe de tener una salida de información, que en el caso de la receta del pastel correspondería a la presentación,
la cual nos dice cómo debemos de servir el platillo. Por ende, las partes del algoritmo son 3: entrada, proceso y salida. En el algoritmo de la receta de cocina, citado anteriormente, se tiene entonces que la entrada son los ingredientes y utensilios empleados, el proceso sería la elaboración de la receta en la cocina y la salida la terminación del plato, en este caso el pastel. Claro está que estas partes, entrada, proceso y salida, están presentes en cualquier algoritmo, no solamente en el ejemplo de la receta del pastel. Ahora pensemos, ¿cómo dar instrucciones a la computadora? El ser humano habla un lenguaje natural, que es el lenguaje que aprendemos de nuestra lengua materna, en nuestro caso el español, y la computadora usa un lenguaje máquina. Si nosotros queremos darle una instrucción a la computadora, no será suficiente con hablarle en un lenguaje natural y explicarle a la máquina que queremos que realice alguna instrucción en específico, ya que la computadora, al ser una máquina, no nos entenderá, pues solamente reacciona a los ceros y unos, y en este caso a la parte electrónica. Un lenguaje de programación permite traducir las instrucciones del programador de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina, para que la computadora las entienda y ejecute. Se dice que un lenguaje de alto nivel es aquel lenguaje que es cercano al del ser humano. Los casos comunes son los ejemplos del lenguaje de programación Java, C, C#, en donde el lenguaje de programación tiene palabras reservadas que están generalmente en inglés y que son también entendibles por el ser humano. Se mezclan con un lenguaje natural y un lenguaje de alto nivel para generar una representación de algoritmos. La representación de algoritmos se puede dar mediante pseudocódigo o diagramas de flujo. En el pseudocódigo puede estar una mezcla de un lenguaje de alto nivel con un lenguaje natural para generar un código que represente un algoritmo. Este código estará estructurado y tendrá algunas palabras reservadas. Estas palabras aparecen en este ejemplo de pseudocódigo con letras mayúsculas, y son palabras que nosotros ya no podremos utilizar nuevamente para definir alguna variable. Otra representación de algoritmos es a través de diagrama de flujo, que es la representación gráfica, en donde tendremos una estructura mediante figuras que nos indicarán las acciones a realizar y variables declaradas adentro de estas figuras para determinar las acciones y operaciones que debe de seguir la computadora. Los invito a continuar con esta serie de videos del tema 1 para ver más a detalle cómo se elaboran los algoritmos en pseudocódigo y en diagrama de flujo.